Bienvenidas malas madres a este nuevo directo, a un directo muy especial de un proyecto que comienza hoy, que ya os adelantábamos esta mañana en redes sociales, aquí en Instagram, en Facebook, en YouTube y en el blog, que va destinado a todas las malas madres, evidentemente, pero sobre todo a aquellas que tienen ese gen emprendedor. Tanto aquellas que han empezado una idea, un proyecto, como aquellas que están en ese camino, no tan cool como muchas veces se vende, sino más difícil y duro de lo que parece, que además son madres emprendedoras y sobreviven a ello, ¿no? Ayer lo contaba en ese primer directo que hacíamos de inicio, de teaser, de este proyecto Malas Madres Emprendedoras que lanzamos hoy con la Oficina Española del Parlamento Europeo. Hablaba de mi emprendimiento, de ese camino que he hecho durante 6 años, desmitificando muchas de las cosas que esperamos del emprendimiento, pero también intentando lo que vamos a intentar durante todo el proyecto, que es el objetivo de ayudaros, acompañaros, daros información útil y hablar de todo lo que nos preocupa cuando emprendemos. Desde, evidentemente, en momentos como los que estamos viviendo de crisis, de pandemia, se hace más importante esta ayuda. Yo recuerdo que este proyecto que empezamos a gestarlo, María Andrés, que va a estar hoy aquí conmigo, la directora de la Oficina Española del Parlamento Europeo, y yo hablamos del emprendimiento, de la mujer, de cómo se hace esto cuando además está la maternidad, la conciliación y todo entra de lleno en un momento muy complicado, pues más complicado aún con esta pandemia que estamos viviendo y más necesario aún se hace este proyecto que comenzó ya antes, como digo, porque llevamos 2 años ya colaborando con la Oficina Española del Parlamento Europeo. He estado en Bruselas un par de veces gracias a ella. El año pasado tuve la suerte de poder entrevistar a 4 eurodiputadas, de conocer el trabajo que se hace desde Europa en materias de igualdad, de mujer y de conciliación. Fue súper interesante, para mí fue una experiencia de esas que se quedan siempre grabadas y de darme cuenta realmente de que muchas de las cosas que luego ocurren en España vienen de Europa y de todo el trabajo que se está haciendo desde allí. Por eso hoy también queremos estar con María Eugenia Rodríguez Lapó, que realmente trabaja desde allí y trabaja desde la Comisión de la Mujer, de los Derechos de la Mujer, y nos va a contar muchas cosas. Esperemos que pueda estar, porque me dicen por ahora que está en una reunión. Yo espero que pueda entrar, pero lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, hoy damos un paso más, como os digo, enfocado a 2 tipos de emprendimiento o de malas madres emprendedoras. Por un lado, aquellas que durante la pandemia os habéis visto con la idea que ha ido surgiendo antes o durante la pandemia y queréis realmente poner en marcha un proyecto con los mínimos gastos, porque estamos en un momento de crisis que lo hace complicado, pero de repente a lo mejor habéis visto una necesidad, habéis detectado una idea que queréis lanzar y cómo empezar a emprender y a sacar adelante ese proyecto. Y luego también aquellas malas madres emprendedoras que la pandemia no ha llegado con un jarro de agua fría, nos ha removido un poco los cimientos. A mí me ha hecho volver al origen, repensar muchas cosas y repensar el camino, y de repente pues necesitamos también ese acompañamiento, ¿no? Porque una de las cosas que pasa cuando emprendes es que te sientes un poco sola, que te falta información y que no sabes muy bien a dónde acudir. Pues con ese objetivo nace este proyecto de la mano del Parlamento Europeo. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que para nosotros era muy importante, como digo, en ese camino que os vamos a dar de información, de asesoramiento y de inspiración durante varios directos que vamos a poner en marcha y también durante un concurso que vamos a lanzar la semana que viene, para que realmente no quede solo en inspiración, sino que de verdad os podamos ayudar a algunas en seguir adelante con vuestros proyectos, pues es el hecho de la conciliación, ¿no? Y esto lo he hablado mucho con María Andrés, que además ella tiene esa cuenta en Instagram de Concilia como puedas. Seguro que todas las malas madres nos sentimos identificadas con que es la conciliación, y ella dice, pues que conciliemos como podamos. No sé si esto será conciliar o no, pero estamos sobreviviendo, y sobre todo en tiempos de pandemia, como digo. Y en ese sentido va muy ligado a la conciliación el emprendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, el emprendimiento cuando eres madre muchas veces es un emprendimiento por necesidad, no por talento. Y no quiere decir con esto que no haya talento, talento lo hay y mucho y de sobra, y sois muchas las que me mandáis vuestros proyectos y las que conocía ayer en el directo que hacíamos de inicio, pero realmente sí que llega el emprendimiento muchas veces con la maternidad, porque la conciliación es una materia que, como sabemos, nos queda mucho por hacer, que tenemos que seguir trabajando para que sea posible cuando trabajas por cuenta ajena, y muchas veces para nuestra carrera profesional la maternidad renunciamos o nos empujan a renunciar y sale de repente esa idea o ese proyecto que queremos dar vida y ese comienzo del emprendimiento. Entonces ahí lo dábamos hace unas semanas cuando presentábamos los datos del estudio Las Invisibles, que ya sabéis que es una encuesta que contestaron casi 100.000 mujeres en febrero de 2020, pre-pandemia. Pues se decía, ¿no? Un 53% de las madres emprendedoras afirmaban que habían emprendido para poder conciliar, ¿no? Y que luego, pues bueno, ahí luego detectábamos cuáles eran las barreras y los obstáculos que tenemos
cuando llega ese emprendimiento. Y muchas de las barreras, muchas veces hoy comentaban muchas malas madres de cómo una de las barreras pues son esas cuotas de autónomos que creemos que deben tener otro modelo, como ya hay en otros países de Europa, para poder no estar tan sujetas a un pago que muchas veces se nos hace cuesta arriba cada mes. Las barreras del tiempo, de la falta de tiempo, de la falta de gestión de tiempo, de la falta de equipo, de que nos convertimos al final en esas mujeres, madres, emprendedoras, orquesta, que lo hacemos todo y eso se hace muy complicado. Ayer hablaba yo misma de cuando tienes que dar ese paso a hacer equipo y a contratar a alguien para poder seguir con tu proyecto y el riesgo que supone. Y para eso hacen falta ayudas y para eso hace falta un apoyo económico que hoy vamos a ver que sí que lo hay. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer hoy, y que me parece súper importante empezar por ahí, es desmitificar realmente que no hay ayudas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo misma cuando empecé hace más de 6 años, no hay ayudas, no, la burocracia, el papeleo se hace muy complicado, acceder a una ayuda es casi imposible? Pues hoy vamos a desmitificar eso porque desde Europa sí que las hay. Aparte vamos a compartir un descargable con todo lo que se está haciendo desde la Oficina Española del Parlamento Europeo para que realmente las malas madres que comenzáis a emprender o que estáis en el camino del emprendimiento podáis tener esa ayuda tan importante cuando empiezas, porque aunque sean proyectos digitales como el mío, yo tuve la suerte que pese a que en ese momento no tenía la información, ya me hubiera gustado conocer a María Andrés, a Marina y a todo su equipazo antes, pero no tenía la información, no estaba a mi alcance o yo no supe buscarla y seguramente hace 6 años no estaba tan avanzado como ahora, que era un proyecto digital que necesitaba pocos recursos, ¿no? Al final era un ordenador y era una idea que empezó de un desahogo personal, con lo cual se fue construyendo y fue fácil, entre comillas. Pero cuando tenéis una idea en la que hay que invertir en producto, en la que hay que producir, en la que hay un e-commerce, hay gastos derivados que son muy complicados de afrontar, pues lo que no queremos, sobre todo desde Malas Madres y desde la Oficina Española del Parlamento Europeo, es que eso sea una gran barrera. Es decir, por lo menos que esa no lo sea. Hacer equipo, conciliar, corresponsabilidad, gestión del tiempo, de las emociones, que también es muy importante, lo veremos la semana que viene en un directo que vamos a tener el día 20 y que también es muy importante porque una de las cosas que también me han ayudado es ese acompañamiento, el tener una persona al lado, una persona experta en emprendimiento y una coach que te va guiando y que te va sintiendo un poco acompañada para evitar esa soledad, ¿no? De que también sale en las barreras que apuntáis en la encuesta Las Invisibles. Pero bueno, para empezar a hablar de todo esto, que yo quiero que hablen ellas más que yo y ya, mira, ya me estoy enrollando demasiado. Yo ya ayer os invito a que vayáis a ese directo que está ayer en el que cuento mi camino de emprendimiento, en el que estoy 85 minutos hablando con mi hermana, 85 minutos. O sea, Laura, ¿en qué momento seré capaz de hacer un directo cortito, que no os aburra? Bueno, pues ahí lo tenéis para verlo por capítulos si queréis. Pero ahí os cuento mucho, os doy consejos que a mí me ayudaron y hoy vamos más a lo práctico, a lo útil y a saber qué se está haciendo desde Europa y cómo lo ve María Andrés, que es la directora de la Oficina Española aquí en España, del Parlamento Europeo, que aparte es amiga, mala madre, de 3 buenas hijas preciosas y que tiene mucho que decirnos hoy. Voy a invitarla primero por aquí por Instagram para que le dé paso. La tenemos ya preparada desde hace un ratito para que nos cuente muchas cosas. Esperando que conecte, conectando. ¡Hola, María! Te falta aquí en YouTube y Facebook el micro, ponerlo en sonido para que te escuchen todas las malas madres que están al otro lado. Ahora sí. Bueno, y aparte lo has cuadrado fenomenal. Tienes ahí, tenemos las 2 cámaras para que nos vea todo el mundo. Bienvenida, María, a este primer directo de lanzamiento y primero de todo darte las gracias por creer en este proyecto, creer en las malas madres emprendedoras y en todo lo que hacemos, que es un auténtico placer tenerte. ¿Cómo no me lo voy a creer? Si yo soy la peor mala madre del mundo, que digo siempre, porque no puedo sentirme más identificada con todas las causas que tú representas, Laura, con esa dificultad que tenemos todas las mujeres que trabajamos y que tenemos hijos y que además no queremos renunciar a ninguna de las 2 cosas. Así que lo vivo en mis carnes. ¿Cómo no me lo voy a creer? Estoy encantada. Antes de ponerte el traje de directora de la Oficina Española del Parlamento Europeo, que estás aquí en Madrid, ahora estamos un poquito más lejos, pero como si estuviéramos al lado. Como mala madre de 3, ¿cómo ha sido esto de conciliar como puedas, como se llama tu cuenta personal, y cómo has llevado un poco estos meses de confinamiento, María?
Bueno, yo siempre digo que eso de la conciliación es la mentira mejor inventada que nos han contado nunca y que es esa especie de mentira de intentar llegar a todo y al final no llegar a nada, ¿no? Pero esos meses de pandemia que las malas madres hemos pasado intentando conectarnos por un ordenador, teniendo a 3 hijas intentando conectarse, una por el iPad viejo y la otra por el único ordenador que quedaba libre y la otra ya no se sabe cómo. Venga a decirte, mamá, súbeme los deberes, mamá, hazme la foto al tal. Y el eurodiputado al otro lado intentando conectar contigo y bueno, y la cena en el horno. ¿Qué os voy a contar? Pues que ha sido difícil y sobre todo que esto no es teletrabajar, que eso de, bueno, habéis disfrutado de 3 meses de teletrabajo. En mi caso, en la oficina del Parlamento Europeo no teníamos teletrabajo antes. Es una de las grandes cosas que va a cambiar a raíz de la pandemia, pero nos decían, oye, ¿qué tal de teletrabajo? Y yo, ¿de teletrabajo? Esto no es teletrabajar, esto es sobrevivir y sobreviva como pueda usted. Pero bueno, lo hemos Totalmente. Pero bueno, aquí estamos con muchos aprendizajes, como dices, con aprendizajes que gente, pues como vosotros, como malas madres, que sepamos integrar esos aprendizajes a de repente darnos cuenta, porque no hemos dado cuenta de que esa barrera de la desconfianza o del control o el de no conciliar porque no estábamos en la oficina, ahí hemos dado un gran paso. Yo creo que tanto vosotros como nosotros lo vamos a integrar, pero ojalá que lo integren muchos más, ¿no? Pero bueno, para entrar en materia, ¿cómo ves, cómo ha afectado? Yo quiero que empecemos a hablar un poco de cómo lo habéis vivido desde el Parlamento Europeo, la llegada de esta crisis. Has hecho unos directos increíbles, a mí me han encantado un poco la visión que has puesto sobre la mesa en los directos desde tu cuenta, María, y darte la enhorabuena por eso. Pero ¿cómo ha afectado el papel de la mujer y la igualdad? Que al final, acuérdate que antes de la pandemia estuvimos sentadas tú y yo hablando de cómo esos valores de 2020 eran maternidad, igualdad, mujer, emprendimiento, conciliación. ¿Cómo ha afectado y cómo ha afectado un poco el trabajo que tenías planteado en 2020? Pues mira, recordaréis todos los que nos estáis escuchando o los que me habéis seguido alguna vez que teníamos elecciones europeas en el 2019 y acabábamos de adoptar un programa de trabajo para empezarlo en el 2020 con muchísima fuerza. Y efectivamente había muchos temas de igualdad que estaban encima de la mesa y parece que todo salta por los aires a finales de febrero, principios de marzo, cuando empezamos a ver que la pandemia no es ese virus chino que se vive de lejos, sino que nos afecta a todos de lleno, ¿no? Entonces, con este parón, con esta crisis sanitaria que hemos tenido en toda Europa, ha habido que reorganizar muchísimo las prioridades. Y desde la oficina del Parlamento Europeo en España hemos seguido muy de cerca cómo esto estaba afectando al papel de la mujer en el lado, sobre todo, profesional y personal. ¿Y qué te voy a contar, Laura? Pues que nuestra experiencia personal no ha sido solo anecdótica, que todas las mujeres en Europa lo han sufrido y sobre todo lo hemos sufrido porque las mujeres somos precisamente ese eslabón de la cadena en la sociedad que estamos mayoritariamente volcadas en el tema de los cuidados. Según la OCDE, por ejemplo, el 70% de los sanitarios son mujer en la Unión Europea. Eso es un dato importante que nos hace ver que hemos estado en primera línea en ese frente de gestión, de hacer frente a la pandemia. Pero es que además, fuera de hospitales y de centros de salud, también somos nosotras las que mayoritariamente estamos al frente de los cuidados, tanto de residencias de ancianos como para cuidar a los niños en casa, personas con dependencia, y todo eso se acaba trasladando a un peso todavía mucho mayor en el que la mujer, por un lado, se dedica profesionalmente al tema de los cuidados y lo ha sufrido más en primera línea y ha estado más expuesta al virus, y por otro lado, cuando no se ha dedicado a eso profesionalmente, sí que ha sido la primera. Nosotras mayoritariamente hemos sido, pues porque tenemos un salario menor y es el salario de apoyo en casa, porque no tenemos otra solución, las que hemos reducido nuestra jornada o hemos optado por quedarnos en casa para ayudar a los niños y mantener la familia a flote durante la pandemia. Entonces, por supuesto que se nos ha afectado más a las mujeres. Existe ese impacto de género, es real, lo hemos visto con estadísticas y bueno, si hablamos ya del ángulo más dramático, que es la violencia de género, pues te puedo contar que solo en España, por ejemplo, en el mes de abril, en pleno pico de la pandemia, las llamadas al 016 subieron un 60%, aumentaron comparado con el 2019, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ha habido un impacto de género en la pandemia y ahí me gustaría contarte una anécdota, Laura, que no sé si sabías que estábamos un poco tan perdidos y tan desesperados intentando ver qué es lo que podíamos hacer para de algún modo dar apoyo a esas mujeres y sobre todo a las que sufrían de una manera tan dramática esa violencia de género, que el Parlamento Europeo, sobre todo el presidente del Parlamento Europeo en Bruselas, Sassoli, tuvo la magnífica idea de ceder uno de los edificios que estaban sin ocupar, porque durante la pandemia estábamos todos en casa, durante más de 3 meses,
para las mujeres víctimas de violencia de género que no podían aguantar un día más el confinamiento con sus agresores. Así que destinamos todo un edificio de oficinas, lo reconvertimos en una residencia de emergencia y allí estuvieron docenas de mujeres durante más de 3 meses. Madre mía, María, cuentas eso y se me pone, mira, se me acaban de erizar los pelos de los brazos, de los vellos, porque es increíble, ¿no? Es lo que tú dices, si ya es difícil, y lo sabemos, porque ya nosotras estábamos alertando, vosotras habéis alertado, el otro día compartíamos el estudio de McKinsey que dice que 4 de cada 10 mujeres estadounidenses va a renunciar a su carrera profesional debido a la crisis de esta pandemia. El panorama en Europa, a mí me llamaban desde el país para contarme cuál era el panorama en España y yo decía, si es que ya veníamos de datos muy malos, quiero decir, las invisibles, los datos de las invisibles de febrero ya alertaban de esa renuncia y ya alertan de esa crisis de los cuidados que, como tú bien has dicho, no es de España, es global. Con lo cual, el panorama en España es desalentador porque sabemos que vamos a ser las grandes perjudicadas por algo tan simple que las mujeres realmente somos las que tenemos los puestos de trabajo más precarios y son realmente los que han sido más duramente golpeados durante esta crisis, y eso es una cosa que, como me dices, no va a ser solo de España, sino que realmente es algo que va a afectar a Europa en general, ¿no, María? Si te acuerdas, antes de las elecciones hablábamos precisamente de ese tema tan importante que es la brecha salarial, porque las mujeres se incorporan más tarde, se desconectan a lo largo de su carrera para cuidar de los niños, trabajan a tiempo parcial, no explotan todas las posibilidades que tienen laborales. Al final, la brecha salarial en Europa es de un 16%. Estamos hablando de que los hombres cobran un 16% más de las mujeres a lo largo de la vida laboral, y eso supone, al final, como además muchas mujeres no trabajan en Europa, una brecha en las pensiones de hasta un 30%. El hombre tiene un 30% más de pensión de media que las mujeres. Nos dejan en una posición vulnerable al final de nuestra vida, que es también el momento más delicado. Y todo eso son cifras pre-COVID. Veremos a ver, eso necesitaremos un poquito más de tiempo para ver el impacto que el coronavirus está teniendo en esa brecha salarial y de pensiones. ¿Se entiende esa necesidad, que es una de las grandes preocupaciones que tengo yo, María? ¿Se entiende esa necesidad de perspectiva de género, de regular con perspectiva de género, no solo desde España, que creo que nos queda mucho por hacer, sino desde Europa? Porque una de las cosas que ha pasado con la regulación del trabajo a distancia es que falta esa perspectiva de género, falta entender que aunque corrijamos esa brecha salarial, si somos las mujeres, como tú dices, las que seguimos teniendo los cuidados, estando en el centro, cargando con esa parte y no hacemos ese cambio de chip a entender estructuras de apoyo a las familias, si no entendemos la conciliación y la corresponsabilidad social, si no cambiamos eso, nunca vamos a poder cambiar esa brecha salarial ni esa perspectiva de género, porque las mujeres no vamos a llegar a los puestos de dirección, no vamos a asumir cargos, no vamos a crecer profesionalmente y siempre vamos a ser, como dicen, la que coja la reducción de jornada, la excedencia y la que se retire. Entonces, aunque cambies ciertas cosas, como no cambies el inicio, la base, es muy difícil que se cambie lo demás. ¿Hay ese compromiso desde Europa de esa perspectiva de género, de entenderlo así? María, ¿tú cómo lo ves? Sí, yo diría que lo hay, lo que pasa que va a llevarnos generaciones cambiarlo. Entonces es súper importante actuar desde la base, actuar desde una educación en igualdad, en el que consigamos pues que las niñas y los niños tengan efectivamente esas mismas oportunidades. Y parece mentira porque todo el mundo te dice, bueno, las niñas y los niños ya van al colegio, ya estudian en la universidad, ya tienen esas mismas oportunidades. Desde la Unión Europea se actúa en unos ámbitos muy concretos. Para empezar, entendemos que las oportunidades del aprendizaje de todo el mundo digital, las habilidades digitales son claves para el futuro laboral de todos y de todas. Y el problema es que sigue habiendo una brecha, por ejemplo, digital, de que las chicas tienen hasta un 11% menor de conocimiento en esas carreras. Ya si vamos a carreras de ciencias y que se llaman carreras STEM, ¿no? Profesiones de ciencias, todavía nos hemos quedado más fuera del foco. Pero es que la solución, la vida profesional pasa por ahí. Entonces hay una serie de programas de la Unión Europea, de fondos europeos que están dedicados a volver a reenganchar a las niñas en la ciencia. Eso en cuanto a educación. Y luego, pues a lo largo de toda la carrera hay toda una serie de proyectos y de programas encaminados a apoyar a las mujeres en el ámbito profesional y de que ese problema tan importante de la conciliación no las penalice demasiado. Para empezar, te voy a contar, por ejemplo, tres claros pilares que yo creo que es lo que está teniendo en cuenta la Unión Europea.
Para empezar, intentar crear referentes femeninos, que las mujeres estén en puestos de responsabilidad, que haya mujeres que puedan enseñar el camino a otras mujeres y que la gente se acostumbre a esos estereotipos. Porque muchas veces el problema de género viene de nuestra propia percepción de cómo vamos a tener una mujer presidenta de la Comisión Europea si nunca la hemos tenido. Bueno, pues cuando hay una primera mujer presidenta de la Comisión Europea, entendemos que eso es posible, factible, lo defendemos y empezamos a romper estereotipos. Entonces, para eso, uno de los pilares en los que está trabajando la Unión Europea, el primero, es en dar más visibilidad a las mujeres en esos cargos, en esos puestos importantes, asegurando que haya una directiva en toda la Unión Europea para que hasta el 40% de los consejos de administración estén ocupados, de esos puestos estén ocupados por mujeres. Es una directiva que no va a ser fácil aprobar, que ya cayó al agua hace 5 años porque se estuvo negociando y no hubo consenso en todos los países, pero que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha rescatado con mucho brío y que se ha comprometido personalmente con intentar sacar adelante. De momento tenemos 8 países que no acaban de estar a favor, pero nos queda mucho tiempo de legislatura para intentar sacarlo. Ese es, por un lado, el tema de los estereotipos, de las mujeres en puestos importantes. Por otro lado, el tema de la conciliación, que es la piedra angular de la que siempre hablamos, ¿no? Y ahí, fíjate, llevamos muchos años intentando decir hay que ayudar a la mujer cuando tiene hijos. Y ese es un grandísimo problema, otra vez de perspectiva. ¿Cómo que hay que ayudar a la mujer? Y la corresponsabilidad, lo que hay que ayudar es a las parejas a que puedan embarcarse en la aventura de ser padres y madres y a la vez poder elegir un futuro profesional. Pero la responsabilidad recae tanto en ella como con él, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que un hito importante que tuvimos ya en la pasada legislatura fue aprobar esa ley para otorgar el derecho de baja paternal de 4 meses no transferibles a la mujer para que no se convierta en una trampa y que los padres puedan tener esos 4 meses de baja remunerada. En el caso de España, en el caso de la Unión Europea, se decía que al menos 2 de ellos tenían que ser remunerados y de hasta 5 días al año para cuidar de los niños, que los padres aprendan dónde está la consulta del pediatra, que se involucren, que haya una corresponsabilidad. Y luego ya por último, pues eso que hablábamos de involucrar más a las mujeres en las carreras de ciencias y de intentar eliminar esa brecha digital, ayudando a las mujeres a esa transformación digital y también a las emprendedoras, en las que ahora hablaremos exactamente qué tipo de fondos hay, pero que existen muchas ayudas muy enmarcadas en eso, ¿no? En que empezamos a tener más habilidades digitales. Durante la pandemia, Laura, seguro que te ha pasado. En el mercado de mi barrio había una señora que tenía su puesto de verduras y que empezó a no vender nada porque la gente estaba en la pandemia y, claro, ya no sabía vender online. Creó un grupo de WhatsApp, luego acabó teniendo una pequeña web, había gente que se lanzó a ayudarla y al final esta señora ha conseguido vender durante la pandemia y ahora, por supuesto, ha conseguido continuar con esa línea de negocio online que ahí sigue, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas pequeñas a veces que marcan una enorme diferencia y ahí es donde hay que apostar. Pues 3 grandes objetivos tenéis ahí que lo has marcado muy bien, que es la parte de más mujeres directivas, más referentes. Es súper importante eso, como tú dices, porque si no hay referente no hay espejo donde mirarnos y nunca vamos a poder romper esa barrera o ese techo de cristal. La conciliación llevada a la corresponsabilidad, no solo en el hogar, sino también podríamos meter ahí también la corresponsabilidad en las empresas y en la sociedad, porque eso se trata de que todos estemos corresponsabilizados socialmente por el cambio en conciliación. Pero vemos eso, ¿no? Vemos que realmente para entroncar con la última parte donde vamos a entrar ahora, es que esa conciliación, al ser una barrera siempre, lo que ocurre es que muchas mujeres y muchas malas madres que nos están escuchando hoy emprenden para poder conciliar, porque realmente nos han enseñado y nos han educado en creer en nuestros sueños, en creer en lo que realmente nos gusta. Llevamos preparándonos, igual que los hombres, muchos años para que de repente cuando llega la maternidad, la paternidad, a nosotras nos aleje y a los hombres sigan creciendo, ¿no? Y se ve muy claro en esa gráfica que hay de cuando llega la maternidad y el hombre asciende y la mujer de repente, ¿no? Y esa gráfica es la que tenemos que cambiar y esa gráfica es la que nos tiene que comprometer a seguir dando pasos, pero eso hace que mucho emprendimiento que llega no llega tampoco preparado, llega con falta de asesoramiento, con falta de información y hace que luego, pues esos proyectos que comienzan en 2 años, muchos de los proyectos acaben o fracasen, ¿no? Entonces, un poco el compromiso nuestro, María, de Malas Madres y de vuestra oficina del Parlamento Europeo, realmente es ese, ¿no? Intentar, por lo menos, porque no hay que tener miedo a ese fracaso, no hay que tener miedo a que realmente ahora probemos y luego el proyecto evolucione, porque un proyecto de emprendimiento va evolucionando, pero, como tú bien decías, llega una crisis y tengo las herramientas, la información, la fuerza y el acompañamiento suficiente para ver cómo replantear mi proyecto. Esto que contabas tan bonito de la frutería del barrio,
yo también lo viví pues con el típico restaurante de mi barrio, que de repente fue el más rápido, el que se adaptó, y durante el confinamiento nos contaba que estaba vendiendo y facturando mucho más que antes, porque se había sabido adaptar al momento. Evidentemente, lo decimos también, y hay que hablar también de ese tipo de comercios, porque no todo es digital, no todo es un e-commerce, no todo es una gran idea de redes sociales, ni todo está a través de las redes, pero sí que ha habido una transformación digital que han tenido que hacer muchos pequeños comercios que pueden salvar en un momento dado ese emprendimiento del que hablabas. Y entrando en materia, ¿cómo ves realmente a las madres y madres emprendedoras? ¿Qué ayudas podemos tener desde la Oficina Española? Porque el objetivo hoy también es que nos ayudes a desmitificar que sí que hay ayudas. María, ¿qué te gustaría contarnos en este sentido? Bueno, antes de nada, si ya nos centramos en las mujeres emprendedoras, yo lo que quiero es pues romper una lanza por toda esa batalla que tú haces, Laura, desde Malas Madres, porque desde luego las madres tenemos todo el derecho del mundo a emprender. Hay tantísimo talento por explotar que tiene que salir a raudales, pero las madres tenemos que ser emprendedoras con talento porque queramos serlo, no heroínas a la fuerza porque no tengamos otro motivo. Y en ese sentido, ahí es donde está esa falsa trampa en la que muchas nos quedamos o se quedan por el camino. Yo en mi caso no he sido nunca emprendedora, me dais mucha envidia a las que lo sois porque me parece que tenéis una fuerza maravillosa, pero no todo el mundo vale para emprender. Y no todo el mundo, bueno, pues tiene las herramientas. Entonces, ¿dónde está la Unión Europea? Pues para empezar estamos viendo que es verdad que la pandemia del COVID ha tenido muchos claroscuros en el sector del emprendimiento, porque como estábamos comentando ahora, incluso en negocios más elaborados y que ya eran digitales, ha habido hasta un 70%, según el Foro Económico Mundial, hasta un 70% de startups y de empresas pequeñas digitales que habían arrancado, que han tenido que rescindir contratos y han tenido que dejar a gente fuera porque no podían mantenerse, porque el modelo de negocio ya no era sostenible. Pero muchos se han quedado por el camino, tristemente, y ahora mismo pues son víctimas o de un ERTE o han tenido que dejar de ser emprendedores, y otros, sin embargo, han sabido reinventarse. Y ahí estaba la clave, la flexibilidad y la resiliencia. Entonces, lo que sí que hemos estado viendo en la pandemia es que han surgido nuevos modelos de negocio, que han, pues lo que decías, ¿no? El restaurante de barrio que se pone a hacer comidas a domicilio, hasta el que se ha inventado la manera de coger una impresora 3D y hacer ese equipamiento médico tan necesario para repartir en hospitales, mascarillas, etcétera. Y todo ese tipo de saber reinventarse, yo creo que está aquí para quedarse. Esa es una primera reflexión que tenemos que tener. Yo creo que no todo es malo en el coronavirus. Creo que, pues igual que yo he descubierto que también existe la manera de organizar muchas conferencias en remoto y de teletrabajar desde mi casa, y he conseguido conectar con eurodiputados en un momento muy delicado de la crisis para ayudar a sectores, a sindicatos, a empresas a intentar salir adelante durante la pandemia, pues bueno, pues cada uno tiene que intentar ver dónde está la oportunidad en este momento en el que estamos viviendo tan complejo e intentar salir adelante de manera, pues muchas veces reinventándonos o encontrando esas nuevas flexibilidades horarias, modelos de negocio, oportunidades laborales diferentes que van a ir surgiendo. Y una vez que nos decidimos a emprender, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Voy a sacar la chuleta, Laura, porque es que son sácala, es importante. Son tantísimas cosas que yo de memoria no me las sé. Y además, porque ahora va a entrar María de lleno, aparte desde aquí le digo a María Eugenia, que ya nos está escuchando, que qué guay verla ya al otro lado, que está ya al otro lado, que 5 minutitos íbamos con ella. Y María, exacto, esa parte que es importante, ¿qué le puede ayudar a una mala madre emprendedora desde Europa? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis haciendo? Aunque luego vamos a compartir un descargable con toda la información. Bueno, pues María Eugenia nos va a contar como eurodiputada la cantidad de cosas que el Parlamento Europeo está haciendo, pero yo de lo que ya existe, de los fondos que podemos sacar adelante ahora y tirar, o sea, acabo de empezar un negocio, quiero o me estoy planteando emprender, ¿de dónde tiro? Para empezar, si nos estáis siguiendo por Instagram, es que tenéis una cuenta de Instagram, tenéis que saber que el Parlamento Europeo tiene su propia cuenta y que como lo que os voy a contar ahora pues es mucha información y muchos datos, pues por supuesto podéis mandarnos siempre que queráis un email, oye, soy emprendedora, no tengo ni idea, no me quede claro esto, ayúdanos, y nosotros intentamos dirigiros siempre. Eso que vaya por delante. Y aparte, puedo decir que no lo dice por decir, es un equipo humano tan cercano que siempre está ahí, porque Carlos, Marina, María están siempre ahí contestando y apoyando, con lo cual no es lo típico que os va a parecer burocrático, pesado. O sea, yo creo que es de las instituciones que más se han modernizado, que más se han adaptado, que tienen una actividad en redes sociales increíble, que hacen acciones muy, muy chulas, que me llevaron a mí a Bruselas a hablar con las eurodiputadas y a hacer acciones muy interesantes, con lo cual es verdad lo que dice María, no tengáis miedo en decir,
O la típica, el típico síndrome de impostor, ay, pero ¿cómo voy a escribir yo al Parlamento? ¿No? Te suena como, ay, yo no soy capaz. No, rompamos esa barrera porque de verdad vas a encontrar al otro lado compañeras y compañeros. Sí, pues al otro lado estoy yo y yo estoy aquí encantada de escucharos y de decir, no tengo ni idea de lo que me estás preguntando, pero espera que me entero y lo resuelvo. Y ahí es donde estamos. Bueno, digo yo, pero por supuesto el equipazo que tengo detrás con Carlos, con Marina y con todos los demás, con Eugenio, que está también por ahí detrás en redes, muchas veces ayudando y respondiendo a vuestras dudas. Vamos a entrar en materia. Hay una página web súper importante que es la primera en la que tenéis que entrar si queréis ser emprendedoras, que es la página de europa.eu. Esa tan sencilla y tan fácil donde uno dice, pues si ahí no voy a encontrar nada porque hay de todo. Bueno, pues en europa.eu uno pincha en el idioma español y después hay un apartado muy grande en la portada de la página web que se llama Hacer negocios y dentro financiación y ayudas. En esa sección puedes consultar los programas de financiación de toda la Unión Europea que existen y te lleva a un buscador por país. Ahí seleccionamos España, entiendo, o desde donde nos estéis mirando, cualquier Estado miembro, e incluso seleccionar la región y ir viendo qué programas existen. Pero eso es un poco más, digamos, para tener la foto completa. Yo quiero saber qué tipo de programas existen para ver dónde encajo yo, dónde puedo pedir ayuda, qué tipo de fondos pueden ser para mí. Bien, europa.eu. Pero hay otra red, está la red Enterprise Europe Network, que puede estar también muy interesante, lo metéis en Google, Enterprise Europe Network, y que también sirve para ser ese network local de quiero encontrarme con otras empresas o quiero que alguien me explique en mi caso concreto cómo me pueden ayudar. Y hay grupos de mujeres emprendedoras dentro de esta red que te podrán asesorar. Hay un programa específico, ya sería el tercer programa que os voy a contar, que se llama COSME y que es un programa para pymes. Esto es, tengo una pyme y necesito fondos, necesito ayuda. Pues meteros en Google, buscad el programa COSME y leer un poquito más porque también tenéis ahí una capacidad de encontrar financiación. Y muchas veces uno se vuelve loco, acaba de buscar y de encontrar cosas en Internet y dice, vale, y ahora necesito una persona de carne y hueso. ¿Dónde me dirijo con mi idea de negocio y a quién empiezo yo a tirar del hilo con un café? Pues para eso yo lo que os recomendaría es que tiréis de la cámara de comercio más cercana que tengáis, porque las cámaras de comercio muchas veces son las que vehiculan todos esos fondos europeos y luego los reparten de acuerdo con los criterios que marca Europa. Y hay una serie de programas específicos para ayudar a mujeres emprendedoras, a mujeres, no a hombres, a mujeres emprendedoras, con lo cual, si es vuestro caso y tenéis interés, hay que ir a esa cámara de comercio y buscar ese programa de apoyo empresarial a mujeres a ver si pudiera tener alguna línea de financiación que vaya con vosotros. El Instituto de la Mujer, y ya este sería el quinto tema, es otra institución que os puede ayudar, porque claro, uno no se va a Bruselas a tomarse un café para ver qué fondos puede obtener. Entonces, el Instituto de la Mujer es otra herramienta muy interesante donde uno puede tener más información de los programas Clara o los programas Sara, que son también programas específicos de emprendimiento para mujeres. Ellos os darán más información. Y luego están otras instituciones como el ICEX, si lo que queremos es aprender a tener una expansión internacional. Oye, yo estoy vendiendo zapatillas deportivas, me va de muerte, tengo una pequeña empresa en La Rioja, pero quiero exportar y no sé por dónde me da el aire y no sé por dónde empezar. Pues ahí en el ICEX te pueden informar. Y luego hay otra plataforma que es interesante, y ya con eso lo dejo porque os estoy diciendo muchas cosas diferentes, que se llama WeGate. We como nosotros en inglés, gate como puerta. WeGate. Si lo googleas, enseguida te sale. Y esa plataforma es muy interesante porque te conecta con posibles business angels o posibles financiadores de proyectos que están buscando esa idea genial que pueda despegar y tener éxito. Y ahí estás tú para proponérsela y ver si les puede encajar, ¿no? Y te pueden hacer coaching y te pueden asesorar un poquito. Y luego también tenemos los Erasmus para emprendedores, cuando uno es más joven y todavía acaba de empezar y lanzarse para poder hacer intercambios con empresas. Pero yo creo que lo voy a dejar ahí porque es mucha información, son muchos hilos de los que tirar y con que os quedéis con una cosa, y es que estamos al otro lado para responderos cuando tengáis dudas más concretas, pues yo ya estoy encantada. Parlamento Europeo en Instagram. Súper interesante, María. Aparte, ayer justo cuando terminaba el directo me escribía una mala madre emprendedora de las muy seguidoras, se llama Cés Talán, que tiene su propio proyecto, y me decía, Laura, ¿cómo puedo acceder al tema de una mentora? ¿No? Porque yo hablé de lo interesante que es tener mentores, mentoras. María también es un poco mentora mía. Yo le cuento y ella me dice, Laura, por aquí, tal, por allá. Es importante tener gente a la que admiras y que entiende de esto y que te puede dar esa parte humana, como tú decías, y por eso lo de la Cámara de Comercio, qué bien que lo hayas mencionado.
y todo lo que has contado, ¿no? Porque al final Europa.eu es como el canalizador de todo, pero cada fase, dependiendo de la fase de emprendimiento que estés, pues necesitarás uno de los programas que cuenta María. De todas formas, vamos a hacer un descargable, vamos a tener esa información, de verdad, seguir a la Oficina Española del Parlamento Europeo porque tienen mucha información de calidad y si no, pues ya sabéis, mail de cómo va esto del ICEX, tal, no sé qué, pero es verdad que cada una de las cosas que ha dicho da mucha ayuda y hay gente al otro lado que nos va a contestar y que nos va a poner un poco esa información sobre la mesa de asesoramiento. De todas formas, nosotras, pues hoy, María Andrés y yo, Laura Baena, con el equipo que tenemos de Malas Madres y del Parlamento Europeo, comenzamos este pequeño proyecto, Malas Madres Emprendedoras, para poder precisamente daros eso, información, asesoramiento, acompañamiento, que podáis también acceder a mentoras en ese concurso que queremos hacer más adelante y bueno, que estamos aquí para empezar un proyecto que ojalá tenga mucho recorrido y ojalá podamos tener esa ayuda hacia vosotras porque os lo merecéis y es necesaria porque te sientes muy sola en estos momentos. Pues yo me quedo también, María, antes de despedirte, me quedo con lo que has dicho que me ha encantado de estamos en una crisis, pero hay que darle la vuelta. Hay que ver dónde está la oportunidad, como tú decías, ver dónde está la oportunidad, buscar esos nuevos modelos de negocio, como has contado, porque realmente tenemos ese gen emprendedor, ¿no? Tenemos ese gen de emprendedora. Pues seguro que sabemos verlo, darle la vuelta para continuar y evolucionar en nuestro proyecto que tanto nos ha costado. Y una de las cosas que pensaba cuando llegó la pandemia es, esta pandemia, este bicho, este COVID, no va a venir ahora a tirar por traste tantos años de trabajo y de esfuerzo que he tenido. Y eso ha sido con lágrimas, con sufrimiento, con reestructurar el proyecto, pero aquí estamos y igual que yo he podido, podemos todas, si realmente ponemos, pues bueno, ese granito de arena también desde nuestra parte y nada más, María, que mil gracias, que ha sido un placer tenerte, que lo explicas todo fenomenal y que espero tenerte muy pronto otra vez, que tienes mucho que contar. Gracias a vosotros, Laura, de verdad, seguir prestándonos esta ventanita para conectar con más malas madres, que para nosotros es una ventanita muy necesaria y que además a mí me encanta apoyarte con esto, así que hasta pronto. Pues te mando un besazo y vamos con María Eugenia ahora. Gracias, María. Vamos a invitar ya por aquí a María Eugenia, que está... Voy a buscarla porque... Aquí te estoy invitando, primero la estoy invitando aquí en Instagram a María Eugenia Rodríguez Palop y mira, ya está por aquí. Vale, pues necesito que te quites, que le des al sonido en el micro de aquí del iPad, en el otro que tienes. Es que lo que le pedimos a nuestras invitadas es complicado, no es nada fácil, porque les pedimos que estén con el móvil y con el iPad a la vez conectados. Ahora, vale. Ahora te escucho. ¿Me escuchas? Lo que necesito que bajes el sonido del móvil. Vale, ok. ¿Qué es esto? Ya, del todo, ¿lo dejo en silencio? Sí, el del móvil sí. Vale, perdonad. Teníamos que haber hecho unas pruebas. ¿Ya está todo ok? Sí, perfecto. Todo okay. Perfecto. Mira, teníamos que haber hecho unas pruebas, pero es que esto... ¿Está bien? Sí. Bueno, María Eugenia, no te preocupes, derrapando, pero si vamos así por la vida. No pasa nada. Menos mal que tú me entiendes y que eres una grande aquí del mundo de la pantalla, porque es que, bueno, ha sido un estrés. Es que estoy en un congreso justamente de CERES de mujeres rurales. Ay, que ayer fue el Día de la Mujer Rural, de aquí un besazo a todas. Es que son maravillosas. Y entonces, bueno, pues se ha alargado un poquito y no he podido hacer la prueba y me he vuelto loca aquí con el iPad, el iPhone. Y no te creas que además soy tan ducha yo con estas cosas. O sea, soy bastante torpe. Lo has conseguido y aquí está, que es lo importante. Para quien no la conocéis, María Eugenia Rodríguez Palop es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo. Yo tuve el placer de entrevistarla el año pasado con las otras 3 eurodiputadas, de saber de primera mano todo el trabajazo que hacen, por la mujer, por la igualdad. Bueno, ahí la veis en un congreso de la mujer rural. Nos escriben muchas asociaciones de mujeres rurales para darle voz, que ayer lo veía que suponen la 4ª parte de mujeres en Europa y me quedé flipada con los datos porque realmente es como que, ¿no? Escuchamos mujeres rurales y es como que nos parece como si ya fuera un reducto
de la profesión y del trabajo que hacen las mujeres, y son muchas, María Eugenia. Todo lo contrario, al revés, están cada vez más organizadas, son cada vez más importantes. Justamente ahora hablaba con ellas, porque con la estrategia esta de la granja a la mesa, que se va a incorporar a la política agrícola común, todos los aprendizajes de las mujeres, no sabes lo importantes que son. Los aprendizajes de las mujeres rurales en el campo, que tienen muchas menos hectáreas que los hombres, que tienen menos acceso a la propiedad, que muchas veces no son, ni siquiera lideran las explotaciones de las que son propietarias. Bueno, en fin. Increíble, o sea. Una brecha salarial del 40%, o sea, muy superior a la media, con dobles y triples jornadas. Es decir, tienen una situación límite y, sin embargo, se han organizado súper bien y, además, te digo una cosa, saben mucho, pero saben mucho y les van a enseñar a los agricultores y ganaderos de este país, no te puedes imaginar cuánto, porque si no, no se van a adaptar nunca a la PAC verde que viene. Totalmente, y al final es eso, si la igualdad ya es un reto en otros sectores, qué gran reto en el mundo rural, porque al final lo que está pasando, María Eugenia, y en esta pandemia, que vamos a ser las grandes perjudicadas, entiendo que en esos sectores más. Pero bueno, para centrarnos un poco en todo el trabajo que hacéis desde Europa, sí. Primero cuéntanos un poco cómo estás viviendo la pandemia desde Europa, desde el trabajo que tú haces de Derecho de la Mujer, cómo va a afectar, cómo nos está afectando ya, ¿qué nos contarías? Bueno, nos está afectando muchísimo. Yo tengo la seguridad, lamentablemente, de que salimos precarizadas de 2008 y vamos a salir precarizadas también aquí. Todo el mundo lo sabe porque se ha dicho 1000 veces, ¿no? Que hemos estado en primera línea, que las cajeras, las empleadas de hogar, estas mujeres rurales dándonos de comer, sabes que son el 50% de los alimentos que se producen en el mundo, lo producen mujeres. Es decir, que no digo que los hombres no trabajen, cuidado, porque también hay estado la gente que se dedica al transporte y estos son mayoritariamente varones, pero es verdad, el mundo sanitario, la Organización Internacional del Trabajo nos lo ha dicho, entre el 70 y el 80% de las personas que se dedican al mundo sanitario pues son mujeres. Hemos estado en primera línea, Laura, y sin embargo, pues ahora ha llegado el momento de repartir y bueno, nos han visibilizado un ratito y ahora me temo que si no mejoran nuestras condiciones de trabajo, si no se aplica la directiva de conciliación o se va incluso más allá, si el teletrabajo convierte la casa en una fábrica y lo que hace es, en lugar de repartir mejor las tareas, pues reforzar los roles convencionales, pues me parece que vamos a dar un paso atrás. Y esto ya lo han dicho en muchos casos, ¿no? Tú piensas que además tenemos, mira, ayer que me hizo, bueno, lo hablo así porque yo sé que tú eres relajada, pero mira, ayer me hicieron una entrevista para Terraza Europa y ponían a gente de la calle y opinando sobre la cuestión de los hombres y las mujeres y la brecha salarial y demás, y decía mucha gente, eso de la brecha salarial no existe, ¿no? Eso es una invención, no. La brecha salarial es el 16% y en mujeres mayores, en pensiones, se traduce en un 37% y es muy real, porque esas mujeres mayores son las que cuidan a nuestros hijos y a nuestros nietos y las que permiten precisamente que nosotras vayamos a un mercado laboral a veces precarizado, ¿no? Entonces decir, bueno, no existe, ¿no? O lo de las cuotas. Eso de las cuotas, mejor será tratar igual a hombres y mujeres, ¿no? Pero si es que para que nos traten igual, por eso ponemos las cuotas, para que nos traten igual, para que nuestros méritos y capacidades puedan aflorar, ¿no? Los consejos de administración, tú digo para que veas dónde estamos y por qué nos va a afectar esto, ¿no? Los consejos de administración, tenemos esa directiva parada ahí en el consejo desde el año 2012 que plantea un 40-60 de hombres-mujeres, porque lo que quiere es diversidad y esa directiva no tira y hay un 79% de empresarios en este país que dicen que las cuotas no son necesarias y que no hace falta que haya mujeres en los consejos de administración o que sean ni medianamente paritarios, ¿no? Es decir, que estamos en una situación mala, con poca conciencia y en un proceso de emergencia sanitaria, de crisis económica, pues claro, como venimos de tan bajo y somos tan vulnerables y tan poco visibilizadas, pues tenemos mucho riesgo de caer. Que parece que los derechos se consiguen para siempre, Laura, pero no se consiguen para siempre. Totalmente, y mientras hablas se me van poniendo los vellos de punta y me preocupa porque lo que tú estás contando lo veo yo a diario, porque como sabes, somos la voz de la calle y veo a diario esas barreras que tenemos y la gran necesidad que vamos a tener, María Eugenia, de seguir concienciando, de seguir rompiendo esas barreras y de tener mucho cuidado con no invisibilizarnos más aún.
porque si encima además nos quedamos en casa luchando contra el teletrabajo, que esto no es teletrabajo, cuidando de los niños y de las niñas, es que vamos a perjudicar más aún esas sensaciones y esas realidades que tú bien estás contando. ¿Cómo frenamos esto? ¿Cómo vamos a frenar esto? ¿Cómo vamos a frenar esto, María Eugenia? ¿Cuáles son esos retos que tú te pones desde Europa y que tienen que ser la visión y el camino para que luego lleguen y rompan esas barreras en la calle? Mira, María ha contado un montón de cosas y es verdad, de que Europa sí que tiene conciencia de apoyo o quiere apoyar el emprendimiento femenino, que hay una presión muy grande por parte, por ejemplo, de la Comisión de Mujeres para que se desactive ese bloqueo que hay a la directiva de igualdad, en realidad, de los consejos de administración en el Consejo, que se ha articulado una directiva de conciliación, aunque es un poquito estrechita, pero que queremos que se implemente. Hay incluso una propuesta en la estrategia de igualdad que estamos diseñando, una propuesta incluso al derecho a la desconexión digital, para que en esto del teletrabajo no estemos todo el día dale que dale entre los niños, la casa, el perro, la maceta que friego y además conectada. O sea, sí que hay una conciencia y ahora estamos elaborando esta estrategia de igualdad que se va a votar en el Pleno en noviembre, que es bastante novedosa, que plantea incluso un pacto europeo por los cuidados, que atiende no solamente a la mujer en el espacio público, que es una reivindicación del año de la nana, ¿no?, en el movimiento feminista, pero que todavía no se ha conseguido, sino que también plantea la necesidad de entrar en los espacios privados, ¿no?, con esto del teletrabajo, de los cuidados, del reparto de tareas. Y yo sí creo que Europa en ese sentido está concienciada. Lo que pasa es que tenemos un consejo, amiga, muy retrógrado. No todo el consejo, pero es que hay países ahí que son una piedra en el zapato, que han impedido que Europa ratifique el Convenio de Estambul, que ellos mismos no lo han ratificado, que tienen frenadas las directivas, que no están en la directiva de igualdad, que no están a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos ahí países que han firmado el Convenio de Estambul y ahora se quieren bajar, como Polonia, por ejemplo, o países que no lo han firmado, como Hungría. Es decir, que da la sensación de que el Consejo, que es representante de los jefes de gobierno, pues resulta que es lo más retrógrado de la Unión Europea. Yo muchas veces le digo a la gente cuando es así anti-europea o muy eurófoba, ¿no? Digo, pero si los estados son los diques de contención de los progresos para las mujeres y para muchos sectores vulnerables en la Unión Europea. Si en la Unión Europea hay muchos sectores progresistas, se avanzaría más si no hubiera tantos estados poniéndonos piedras en el camino, ¿eh? Así que, pero bueno, desde la comisión estamos haciendo un montón de cosas, Laura. No podéis parar, esto es como, aparte, no nos podemos cansar. Y a mí cuando de repente me da alguna semana que digo es que me siento más lejos que cerca, digo, no podemos cansarnos, María Eugenia, porque tenemos que seguir ahí concienciando, luchando, porque si no tenemos el peligro de que nos anestesiemos y realmente nos paralicemos y nos dejemos llevar por esa corriente que nos puede comer y quien vamos a ser las perjudicadas somos nosotras, así que no nos puede faltar esa lucha. Y esa lucha la tienen sobre todo en tiempos de pandemia y en tiempos de falta de conciliación, como tú sabes que es el gran reto para nosotras, también las madres emprendedoras. El emprendimiento femenino, ¿qué le dirías a todas esas malas madres emprendedoras que nos están escuchando? ¿Qué se puede hacer desde Europa? ¿Cuáles son los retos que tú crees que se tienen que tener en cuenta? Pues mira, las madres emprendedoras, lo primero que yo les diría es gracias. Eso es lo primero que les diría. Porque es tan difícil emprender como mujer y además soportar las dobles y triples jornadas que ya soportan todas las mujeres. Dar puestos de trabajo, ofrecer puestos de trabajo y después cerrar como han cerrado muchas y tener pérdidas increíbles, menos accesos a los créditos, menos accesos a los capitales de riesgo. Mira, leía que habíamos creado 1/3 de las empresas en la Unión Europea y que sin embargo apenas teníamos visibilidad porque el 92% de las empresas tecnológicas que reciben capital de riesgo son fundadas exclusivamente por varones. Es decir, que no apuestan por nosotras, no creen en nosotras. Ese es el problema principal, porque el capital privado muchas veces no cree en nosotras. Piensan que vamos a abandonar, piensan que un día vamos a tener hijos y no va a ser nuestra prioridad.
Bueno, es exactamente igual. Igual que ocurre en otros sectores en el emprendimiento. Claro, es el mismo estereotipo. Entonces, igual que cuando vas a un consejo de administración y te dicen, no, usted como ejecutiva no va a aguantar aquí porque no solamente está el techo de cristal, sino que está el techo de cemento, y cuando nosotros le digamos, usted vaya a ser China a ser una gran ejecutiva, usted va a decir que no porque tiene cargas de cuidado o porque tiene tareas de cuidado o porque se debe a su familia o a sus personas dependientes. Y entonces mejor no le vamos a dar este puesto. Las mismas preguntas a las que nos enfrentamos en cualquier sector, María Eugenia. ¿Cómo te vas a organizar? ¿Cómo lo vas a hacer cuando seas madre? O sea, esas mismas barreras llevadas al infinito. Completamente. Y después te digo una cosa, está muy estudiado lo que llaman el liderazgo transformacional, que es que el liderazgo femenino, cuando no está sometido pues a procesos masculinizantes ni en un marco de dominación masculina, sino cuando a las mujeres se nos deja ser como nosotros somos y llevar adelante nuestros aprendizajes y habilidades, que es muy beneficioso para, digamos, la articulación laboral en las empresas y que además es mucho más eficiente en términos, digamos, de crecimiento económico y de rentabilidad. Y esto lo dice Merrill Lynch y esto lo dicen estudios como el del Fondo Monetario Internacional, vamos, que no son ni especialmente feministas ni nada. De hecho, los estudios, por ejemplo, a favor de la diversidad en los consejos de administración de las empresas, hay muchísimos, no solamente de mujeres, sino de razas, de religiones y todo, y siempre se valora positivamente, ¿no? Así que aquella empresa monocolor, aquella empresa donde solamente está el varón blanco, tal, esto no rinde, rendimos más las mujeres cuando nos dejan liderar, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que repartir esas tareas de cuidado y esas tareas domésticas, Laura, si no las repartimos, si no entramos en el mundo de las casas, bueno, nos vamos a reventar, vamos a acabar cansadísimos. Es fundamental cuando emprendes esa corresponsabilidad, es que es fundamental, es que si no tienes esa corresponsabilidad es muy difícil que te enfrentes a un proyecto. Y qué bonito eso que dices del liderazgo transformacional, porque es el liderazgo al final femenino que no solo lo tenemos que tener las mujeres, sino que también lo tienen que tener los hombres. Y que es un liderazgo que está basado en la empatía, en el ejemplo, en saber liderar haciendo equipo, en valores, como tú dices, que ya se ha demostrado que son más productivos y que tienen un mejor rendimiento económico, con lo cual es que además ya, como las mujeres, además tenemos que poner los datos sobre la mesa y demostrarlo con datos como los estudios que hacemos desde Malas Madres, tenemos esa gran barrera. Pero bueno, me quedan 2 minutitos en los que quiero que le des un mensaje positivo a mis malas madres emprendedoras, María Eugenia. Bueno, resistencia. Resiliencia, que no es solamente resistir, sino ser resiliente. Obligar en el buen sentido empático a tus parejas a colaborar en casa, en las tareas domésticas y de cuidado. Sentirte bien cuando te autoafirmas, incluso aunque tengas esa conciencia de responsabilidad brutal, ¿no?, que te hace sentir culpable, que te hace sentir mal, que dices, bueno, tenía que haber estado en casa, tenía que haber llegado a casa antes. Bueno, dejar que tu marido o tu pareja, ¿no?, pues acueste al niño, no pasa nada. Es decir... Delegar, que nos cuesta mucho esa palabra. Delegar, efectivamente, delegar, ¿no? Y bueno, y tomar tu tiempo, ganar seguridad y autoestima para que tu familia crea en ti, que yo creo que para las mujeres eso es importante, y para que el capital privado que también necesitas, los créditos, el apoyo de la banca, pues también crea en ti, ¿no? Y después aliarse. Hay alianzas en la Unión Europea de mujeres emprendedoras en Facebook. Tú estás haciendo una labor fabulosa desde Malas Madres, escuchar a otras, saber que no estás sola, saber que para las mujeres esto es importante, ejercer esta labor de vincular, ¿no?, de tejer. Tú tejes mucho, Laura, está muy bien este programa que haces. Qué bonito todo lo que has dicho, me quedo con todas esas cosas porque es fundamental lo que dices, la autoestima, creer en ti, que es importante cuando emprendes, hacer equipo, delegar independientemente de que no vaya a salir como tú esperas que salga, tanto en el proyecto como en el hogar, es fundamental también para las malas madres emprendedoras. Y tejer redes es importantísimo, es lo que vamos a intentar con este proyecto de Malas Madres Emprendedoras que empezamos hoy con la Oficina Española del Parlamento Europeo, María Eugenia. Espero poder tenerte al otro lado también para seguir escuchándote, aprendiendo, y que cuando tengas una buena noticia que darnos desde Europa, cuéntanosla. Esa estrategia... Seguro que voy a tener. Ese apoyo en esa estrategia de igualdad
que no perdáis la fuerza, ni la energía, ni las ganas de sacarla adelante y que nos vaya contando cada paso que deis, porque es muy importante y porque siempre lo decimos aquí, desde Europa se marcan muchas de las directrices que luego llegan a España y estaremos esperando todo lo que nos vayas contando, ¿vale? Te mando un besazo enorme, beso a todas esas mujeres rurales y que aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Un beso, Laura, y sigue ahí, tú no te cansas. Lo intentaré. Muchas gracias por el apoyo. Un besazo. Un besazo. Chao. Chao. Bueno, qué placer tener a dos grandes mujeres al otro lado que nos ayudan tanto y que nos van marcando el camino de lo que habéis visto. Es que se ha hablado al final de para todas las malas madres emprendedoras, lo seguiremos hablando durante estos directos que vamos a hacer con la Oficina Española del Parlamento Europeo, en los directos que vamos a hacer la semana que viene con mi querida Paz Gómez, que es coach especialista en emprendimiento femenino. Vamos a hablar de todo esto porque realmente de eso se trata de que hagamos cambio en la esfera privada, en la esfera de casa, en la esfera del hogar, porque cuando tienes un equipo, cuando tienes gente que cree en ti, como decía María Eugenia, es fundamental para dar luego el paso a lo que decía María Andrés, que me he quedado con ella y que me ha encantado, de ver dónde está la oportunidad, de que sabemos que estamos pasando un momento difícil, de que para muchas de vosotras, malas madres emprendedoras, que tenéis una idea y que decís, pero ¿cómo la voy a poner en marcha en estos momentos? Pues vamos a intentar que sea posible, vamos a intentar también acompañaros a las que estáis en un proceso ya de emprendimiento, en las que tenéis un proyecto en el que creéis, en el que ha venido esta pandemia para mover un poco los cimientos, pero a ver cómo podemos seguir adelante, evolucionando con nuestro proyecto, incluso a lo mejor parándolo y llevándolo hacia otro lado, y siempre hay una manera y intentaremos estar a vuestro lado. Así que nada, estar muy atentas a ese día 20, martes 20, que tenemos ese nuevo directo con mi querida Paz Gómez, en el que vamos a entrar más en materia, en cómo realmente podemos asesorar y ayudaros para que el emprendimiento vaya bien, para que podamos buscar esa oportunidad en un momento como este que estamos viviendo. Y ese concurso, todas las malas madres emprendedoras muy atentas, que queremos poder que tengáis ese asesoramiento gratuito y que tengáis una mentora al otro lado, y que aquí me tenéis, que siempre lo digo, que tengo un compromiso personal y del equipo de Malas Madres de apoyar a esas malas madres emprendedoras de alguna manera u otra, y que el objetivo de este proyecto es ese, ayudaros y estar aquí al otro lado. Así que nada, con esto me despido, que muchísimas gracias por estar ahí, malas madres emprendedoras, os esperamos el día 20. Un besazo enorme, gracias.